La amnistía afloró 40.000 millones, pero Hacienda recaudó solo el 3%. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha cifrado en al menos 40.000 millones de euros, el 4% del PIB, la cantidad total aflorada en la conocida como amnistía fiscal. Sin embargo, la recaudación debería haber sido de 4.000 millones. Si la cantidad aflorada es de 40.000 millones, solo se recaudó 1.200 millones. 618 empresas y 29.065 personas físicas se acogieron a la amnistía. Había casos en que a los evasores habrían pagado en el entorno del 1% de todo lo defraudado frente al 10% previsto inicialmente. El propio colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda atribuye la escasa recaudación a la prescripción del 70% del fraude aflorado. A la población se le vendió la amnistía como un éxito. España no se rompió. Señor ministro, ¿sigue manteniendo que la amnistía fiscal ha sido beneficiosa para luchar contra la corrupción? A mí, señor Montoro, lo que dijo el otro día, lo que ha dicho hoy, me parece un verdadero disparate. Porque la amnistía fiscal se ha utilizado para blanquear la corrupción, para blanquear a corruptos, para blanquear a delincuentes. Mire, y no es verdad. Es la justicia la que ha descubierto que los corruptos se acogieron a la amnistía fiscal. Mire, hace 5 años el Grupo Socialista lo que le dijo a usted y a la sociedad española y a esta Cámara es que la amnistía fiscal era un traje a medida para delincuentes de cuello blanco, para corruptos y también para muchos dirigentes del Partido Popular. Eso es lo que dijimos hace 5 años. Y 5 años después, lo que hemos comprobado es que no hay caso de corrupción en nuestro país, no hay caso de corrupción que no se haya acogido a la amnistía fiscal. Muchos de ellos vinculados al Partido Popular. Caso Lezo, Púnica, Defex, César, Rato, Pujol, Emperador, Nos, Caja B del Partido Popular y Gürtel, y muchas más que usted conoce, pero que el resto de españoles no conocemos porque usted no quiere que conozcamos quiénes se han acogido a la amnistía fiscal. Por cierto, no vamos a parar hasta conocer quiénes se han acogido a la amnistía fiscal, porque no habrá verdadera regeneración democrática en nuestro país mientras no se conozcan todos los que se acogieron a la amnistía fiscal. Señor Montoro, la amnistía fiscal es un pasaje triste, negro de la democracia española, de la hacienda pública española, un pasaje muy negro de la hacienda pública española. Y al final es una muestra más, señor Montoro, de la tormenta perfecta del PP con la corrupción, que es saqueo de las instituciones y utilizar las instituciones para defender a muchos corruptos que están relacionados, que son dirigentes, que han sido dirigentes del Partido Popular. Un pasaje negro, quiero decir, señor Montoro, de la democracia española y de su gestión. Algo habrá que cambiar en la ley cuando resulta que se puede conocer el nombre de los morosos con Hacienda, incluso aunque estén pleiteando. Muchas son empresas además que han quebrado, y sin embargo no podemos saber quiénes son los que han defraudado y después han acogido una amnistía fiscal. Esto no puede ser. Yo no le veo ningún sentido. No. Nosotros estamos exigiendo que se cumplan las cosas que se han prometido. Nosotros ya defendíamos que se hiciera pública esa lista, Montoro, de una amnistía fiscal que es ilegal, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo único que dijo es que a esos señores no se les puede sancionar. Pero lo que no está claro es que no se pueda saber quiénes son cuando se acogieron a una ley que es ilegal, que ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Eso es lo que no cabe en la cabeza de nadie, pero eso más tarde o más temprano se destapará. Más tarde o más temprano se sabrá quiénes fueron aquellos privilegiados protegidos desde el Estado para que pudieran defraudar y para que además tributasen muy por debajo de los tipos a los que tributa la gente trabajadora de este país, que es quien sostiene este país. Aquellos que defraudaron, aquellos que tenían cuentas en paraísos fiscales, son los que le han robado a la gente trabajadora de este país, los hospitales, los colegios y las prestaciones sociales. Con los recortes tan duros que ha sufrido la población trabajadora, no es admisible que se plantee la opacidad frente a prácticas de elusión fiscal en paraísos fiscales. Es necesario que se aclare, es necesario saber quiénes son, pero al mismo tiempo, ante los hechos que se han conocido, además de la comisión de investigación que hemos planteado, tiene que venir la ministra de Hacienda a decir si se están tomando o no medidas ante las informaciones, y tiene que venir la ministra de Defensa también a comparecer, pero con luz y con taquígrafo.
pues se ha acabado la ley del silencio y se ha acabado discutir las cosas en lo oscurito. La gente quiere saber y quiere que sus representantes públicos le miren a la cara y le digan lo que piensan y no se escondan en cuartos oscuros a hablar entre ellos y a que luego no puedan decir fuera qué es lo que se ha hablado allí, simplemente si están satisfechos o no están satisfechos. Los únicos y las únicas que tienen que estar satisfechos son los titulares de la soberanía popular. Y eso es la gente. Y la gente tiene que saber qué es lo que ha pasado. El juicio a Rodrigo Rato por su fortuna personal entra en su semana final, hoy con las conclusiones de la fiscal anticorrupción. Alemania necesita tener de Con esta cara y estos gestos, el ex vicepresidente del gobierno ha aguantado la acusación de llevar limpio a Alemania el dinero que ocultaba usando la amnistía de Montoro. La fiscal ha asegurado además que su abogada ha querido manipular el procedimiento. Por ejemplo, como se ha querido controlar el procedimiento desde el minuto 1, la defensa del señor Rato, entre recursos interpuestos y otros a los que se adhiere, nos sale una cifra de 84 recursos en fase de instrucción, lo cual, a mi juicio, es una auténtica barbaridad. Años después se supo de algunos políticos se acogieron a la amnistía. Algunos nombres son: Rodrigo Rato, Francesco Granados, ex mano derecha de Esperanza Aguirre, Luis Bárcenas y Alberto López Viejo, es consejero de deportes de Aguirre, en la trama Gürtel. Edmundo Rodríguez, testaferro de Ignacio González, ex directivo del canal de Isabel II y ex consejero de la editora de La Razón. Otros son David Marjaliza, cabecilla de La Púnica y es socio de Granados. Diego Torres, es socio de Iñaki Urdangarín, el expresidente de Fadesa y del Real Madrid. Fernando Martín, en Gürtel. José Antonio Encinas Charro, expresidente de la empresa de armamento de FEX. Alfonso García Pozuelo, expresidente de Hispánica, en Gürtel. El broker Iván Yáñez, testaferro de Luis Bárcenas. El arquitecto que cobró en B por la reforma de la sede del PP, Gonzalo Urquijo. Su socia, Belén García. José Luis Martínez Pombo, ex jefe de infraestructuras de la línea Madrid-Levante de Adif. Antonio Banús Ferré, sobrino del fundador de Puerto Banús, en Marbella. E Ignacio Miguel Bernal Elorza, empresario implicado en el caso Emperador. La corrupción también ha sacado a la luz la amnistía del ex líder minero de UGT José Ángel Fernández Villa, actualmente en el banquillo junto al expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, y su hija Patricia Postigo, que también recurrieron a la regularización de Montoro.